Buenos días, ¿cómo están estudiantes? Hoy les voy a explicar también los contenidos que he mandado la anterior semana, pero también los de esta semana, ¿ya? Como la anterior solo les pude grabar un audio, voy a tratar de aclarar con el documento hoy algunas dudas tal vez que les ha quedado. Entonces, voy a utilizar este documento para poder explicarles. Este es el documento que les he enviado a la anterior clase y espero que ya lo hayan trabajado. De todas maneras, para resolver algunas dudas voy a explicar un poco, ¿está bien? Esta es la teoría planteada por Sigmund Freud, habíamos dicho, y él la llama las etapas psicosexuales, es la teoría de la psicosexualidad humana, ¿no? Entonces, él que nos plantea en esta teoría, nos dice que el niño en el transcurso de su niñez y hasta los 13, 14 años ya tiene desarrolladas ciertas cualidades, ciertas formas de comportamiento, en sí la personalidad que a futuro se va a desarrollar cuando la persona ya sea adulta, ¿no? Es decir, en toda su vida. Entonces, ¿qué está planteando Freud? Freud está planteando básicamente que la personalidad del ser humano se estructura en lo que él llama estas etapas psicosexuales, ¿ya? Entonces, la primera es esta, que es la etapa oral, que es de 0 a 1 años, donde explica Freud, bueno, en todas las etapas siempre hay, ¿por qué la llama de la psicosexualidad? A ver, voy a empezar por ahí. ¿Por qué la llama de la psicosexualidad? Porque tiene que ver con los instintos que tiene el ser humano y estos instintos están centrados en cada etapa en determinada región del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en la etapa oral está en la boca, en la etapa anal está en los esfínteres, en la etapa fálica está en los genitales, ¿no? En la etapa de latencia se reprimen estos instintos, entonces no está ubicada en ninguna parte del cuerpo. Y en la etapa genital, bueno, se encuentra en los órganos genitales, ¿no? Entonces, ¿qué va a crear este impulso, este instinto que tiene el ser humano? Va a crear que las personas vayan desarrollando y vayan construyendo lo que es su personalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la etapa oral, ¿qué pasa? El niño siente mucho placer con la boca, ¿no? Es decir, porque es su primer medio de cubrir una necesidad básica, pero también es un medio de afecto, de encuentro con la madre, ¿no? Es decir, el apego con la madre se da mediante esa alimentación que el bebé recibe, ¿no? En la etapa de la lactancia. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa cuando un bebé no succiona el pecho de la mamá y toma biberón? También existe esta relación porque es la mamá quien alimenta, ¿no? Igual se tiene esta relación con la madre de apego, de sentirse atendido, de sentirse alimentado, ¿no? Entonces, si esta fase pasa adecuadamente, pues se evitan traumas y se evitan em, algunas dificultades que se puede tener a futuro, ¿no? Sobre todo en las relaciones de apego con las personas, ¿no? Porque, como les dije, en esta fase el niño empieza a sentir el apego por la madre. En la fase anal, que está aquí en la parte de abajo, esta energía está centrada en los esfínteres, ¿no? Es por eso que el niño en esta fase aprende a controlar los esfínteres, es decir, hacer pipí, ¿no? Hacer caquita, etcétera. ¿Qué dice Freud sobre esto? Cuando un niño pasa esta etapa con ridiculizaciones, con burlas, cuando ha pasado cosas que lo han hecho sentir vergüenza, pues va a crearse una personalidad, por ejemplo, relacionada al desorden, al derroche, ¿no? Es una personalidad un poco destructiva. En cambio, si esta fase se la ha pasado bien, has aprendido a controlar los esfínteres sin presiones, etcétera, pues tu personalidad va a ser distinta, ¿no? Va a ser, por ejemplo,
más abierta, más ordenada, etcétera, ¿ya? Aquí, en la etapa fálica, es cuando el niño ya tiene de 3 a 6 años aproximadamente. En esta etapa generalmente los niños sienten mucha curiosidad por los genitales y es además en la etapa en que se dan cuenta que el cuerpo de ellos es distinto al cuerpo del sexo opuesto, ¿no? Entonces ellos se dan cuenta, por ejemplo, en la niña que no tiene algo que el niño lo tiene, ¿no? Entonces, ¿qué pasa al darse cuenta de esto? Se pregunta por qué no lo tiene, ¿no? Entonces, estas preguntas surgen en esta etapa denominada fálica, ¿no? Entonces, esta etapa es muy importante porque a partir de esta etapa es que los niños se van a identificar tanto con el padre o con la madre y estas identificaciones a futuro son las que les lleva a tener una determinada elección de pareja, ¿no? Eh, por ejemplo, el niño se siente identificado con el padre porque él es igual al padre y va a repercutir en la imagen que tenga de modelo de pareja de la madre, ¿no? Lo mismo pasa con la niña, ¿no? Se identifica con la madre porque no lo tiene igual que la madre y su objeto de deseo, por decirlo de alguna forma, así lo llama Freud, es el padre, ¿no? Y esto repercute en la elección de pareja que van a tener a futuro. En la etapa de la latencia no existe ningún órgano en el que se deposite toda esta energía, más bien es un periodo, como dice, de latencia, es decir, donde todo se reprime y esta parte psicosexual que está reprimida se va a utilizar para otras cosas, ¿no? Para tener otro tipo de actividades, de juegos, dedicar a otra actividad, ¿no? A partir ya en la etapa genital, que es de los 12 años para adelante, el órgano central de esta etapa son los genitales. Y esta es la etapa donde ya no todo es como simbólico, como en la fase oral, anal, etcétera, sino que ya es una fase abierta. Por eso es la etapa genital, ¿no? Donde ya se empieza las personas a enamorar, también por decirlo de alguna manera, fijarse en el sexo opuesto, etcétera. Hasta aquí, según Freud, la personalidad estaría definida, no solo la personalidad y la estructura de personalidad, sino también cómo uno va a elegir a su pareja, ¿no? Entonces, esta es la idea, la teoría de Freud sobre el desarrollo de la personalidad. Y aquí están las actividades que ya las tendrían que haber hecho. Ahora voy a pasar a esto que es la teoría de la psicología evolutiva de Erik Erikson, que en realidad se llama, es una teoría psicosocial, ¿ya? Erik Erikson también es un psicoanalista, igual que Freud, pero él va a abocarse más a lo social, es decir, ver cómo el ser humano se ha desarrollado y desarrolla su personalidad en este ámbito psicosocial, ¿no? Es decir, el ser humano en relación con las otras personas. Entonces, Erik Erikson divide en 8 etapas lo que llama su teoría, y es bien interesante porque cada etapa él te va a explicar qué pasa si esa etapa la pasas bien, sin ningún trauma, por decirlo de alguna forma, y qué pasa si en esa etapa tienes algún problema, qué va a generar en tu personalidad. Entonces, por eso es que aquí yo he diferenciado, ustedes pueden ver, dice, etapa de la confianza versus desconfianza, ¿verdad? La palabra confianza está con azul porque quiere decir que si tú esta etapa la pasas bien, que vas a desarrollar, y está con rojo versus desconfianza, lo que va a generar si tú en esta etapa del desarrollo no has tenido una buena experiencia, ¿no? Entonces, esta etapa se da desde los 18 meses de vida
perdón, hasta los 18 meses de vida. Entonces, desde el nacimiento hasta los 18 meses de vida. Es una etapa importante porque generas el vínculo con la madre, por eso es esta imagen, ¿no? El vínculo con la madre, y el vínculo con la madre tiene que ver con el apego, ¿no? Que uno siente. ¿Qué va a sentir, qué va a pasar con el niño que pasa esta fase bien, con un apego correcto, con una madre que se dedica, etcétera? El niño va a generar lo que es la confianza, pero esta confianza no para este momento actual, sino también para el futuro, ¿no? Es decir, el niño va a criarse o crecer más confiado. En cambio, si el niño no tiene una relación de apego tan cercana con la madre, ha pasado por ciertas cosas que no le permiten esto, pues va a generar desconfianza, ¿no? Es decir, puede generar un carácter de temor, introversión, angustia, etcétera, ¿ya? Entonces, vamos a la siguiente etapa, que es de la autonomía versus la vergüenza y duda, dice. Esta se inicia a los 18 meses hasta los 3 años, ¿no? Por eso es esta imagen donde el niño comienza, digamos, a independizarse, es decir, a querer comer solo, querer experimentar algunas cosas, etcétera. Sí, en esta etapa también además coincide con el control de esfínteres, aprender a ir al baño, ¿no es cierto? Entonces, aquí el niño si pasa, si logra pasar sin ningún trauma, por decir, esta etapa, el niño va a generar esta autonomía que le va a servir para el futuro, ¿no? Seguridad, autonomía, capacidad de sentirse seguro por hacer sus propias cosas. En cambio, si pasa con agresión, con no permitirle ser autónomo, puede el niño generar, como aquí están letritas rojas, la vergüenza y la duda, ¿no? Es decir, puede generar esos sentimientos que se van a ir quedando y reproduciendo en estas otras etapas posteriores, ¿no? Está la tercera etapa, que es de la iniciativa y la culpabilidad, que es de los 3 a los 6 años, ¿no? La iniciativa también tiene que ver con la autonomía, ¿ya? Que uno se sienta capaz de querer empezar algo, de hacer algo solo, pero ¿qué pasa cuando no pasas bien esta etapa? Genera sentimientos de culpabilidad, ¿no? Que van a estar contigo en las etapas posteriores, ¿no? Entonces, sentirse culpable por equivocarse, por ejemplo, hacer mal una tarea y sentirme culpable por eso, o que hago sufrir a mis papás por ello, entonces sentir mucha, mucha culpa, ¿no? Y la culpa, bueno, no te permite desarrollarte bien, ¿no? Es decir, todo haces pensando en los otros cuando uno siente culpa, por eso es que esta fase es también muy importante. Luego tenemos acá la etapa de la actitud versus la inferioridad. Si ya hasta esta etapa has desarrollado positivamente las anteriores, por supuesto que en la etapa de la actitud, que es de los 12 años, es decir, hasta los 12 años, de los 6 a los 12 años en la etapa escolar, vas a sentirte con la capacidad de realizar cosas, es decir, solo. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, como es en la etapa de la escolaridad, puede también desarrollarse un sentimiento de inferioridad respecto a los otros niños, porque ya en estas otras etapas anteriores, por ahí pasaste con dificultades, ¿no? Entonces, eso te va, puedes hacerte sentir menos, hacerte frente a tus compañeros, etcétera, ¿no? Etapa de la búsqueda de identidad y versus confusión de roles. Esta etapa, que es en la pubertad, de los 12 hasta los 20 años aproximadamente, escogí esta imagen porque los jóvenes empiezan a buscar una identidad. Por eso es que en esta etapa también existe la separación no física de los padres, pero una separación simbólica de los padres, ¿no?
Entonces empieza a buscar y a determinar, a vestirse, escoger cómo quieren verse, etcétera, ¿no? En esta etapa, si la pasa, digamos, bien el adolescente, pues va a generar igual esos sentimientos de seguridad, etcétera. Pero si se la pasa, además con la herencia de haber pasado mal anteriores etapas, pues se va a generar inferioridad también, ¿no? Eh, Inferioridad, hasta aislamiento puede ser. ¿Qué tiene que ver con esta otra etapa? Etapa de la intimidad versus aislamiento, dice, ¿no? En esta etapa, que es de los 20 a 25 años, eh, ¿qué sentimientos o qué se va a dar como desarrollo en el ser humano? Aquí está, si se pasa positivamente esta fase, la intimidad se va a desarrollar positivamente. La intimidad en el sentido de tener un espacio propio, ¿verdad? En ese sentido, la intimidad de tener cosas propias, ¿no? Pero positivamente. Porque la intimidad cuando la llevas a lo negativo se vuelve aislamiento, ¿no? Es decir, querer estar solo siempre o que me aíslen, etcétera, ¿no? Entonces puede pasar eso también, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas tú la intimidad? Es el resultado de esta etapa, es decir, puede ser positivamente, si bien yo de 20 a 25 años puedo tener estos sentimientos de intimidad, de querer hacer mis cosas solo, pero además de reflexionar sobre mí mismo, etcétera, pero también cuando son manejados de forma negativa puede llevarte a un aislamiento, ¿no? En la penúltima etapa es la etapa de la generatividad versus el estancamiento. Esta fase es generalmente en la fase laboral de las personas, ¿no? Es de los 25 a los 60 años, donde la persona es mucho más activa, trabaja, genera, produce, ¿no? Es decir, para poder sobrevivir, etcétera. Entonces, en esta fase de la generatividad uno puede sentirse positivo, útil para la sociedad, etcétera. Pero también existe cuando se va por el lado más negativo y tú has pasado las anteriores etapas de forma negativa, un estancamiento. ¿Qué quiere decir? Que no hay mayor desarrollo, en tu vida es menor el logro de objetivos que te planteas, es mucho conformismo, etcétera, ¿no? Entonces, eso también puede pasar. Finalmente está la etapa de la integridad y la desesperación. Cuando uno ha pasado la mayor parte de las etapas positivamente, y una aclaración, cuando me refiero a positivamente, me refiero a que si bien todas las personas tenemos problemas, dificultades y malos momentos a lo largo de la vida, uno puede pasarlos de manera más proactiva, positiva, ¿no? Es decir, no quiere decir que no tengamos ningún mal momento o que no tengamos errores. Quiere decir que los has pasado, pero sobrellevando positivamente o por ahí negativamente, ¿no? Cuando ya llegas a esta etapa de la integridad y la desesperación, si uno ha pasado positivamente todas las etapas, esta etapa la va a vivir así, íntegra, ¿no? Es decir, ah, aceptándose, pero también sintiéndose como que satisfecho por lo ya hecho en la vida, ¿no? Pero si lo pasas de forma negativa, puede generar sentimientos de desesperación, es decir, que ya estás en la última fase de tu vida y que todavía no has alcanzado algunas cosas, algunas metas, entonces puede ser también que se llegue a esa fase. Bueno, esa es la teoría de Erickson. Aquí tienen las actividades, son muy sencillas. Realícenlas porque la siguiente semana voy a enviar otras dos teorías que son muy sencillas y voy a, bueno, tratar también de explicarles. Cualquier consulta me escriben a mi WhatsApp personal, por favor.